¿Qué ves cuando cierras los ojos? ¿Oscuridad? ¿Imágenes difusas? ¿Nada? Erwin Schrödinger veía patrones, formas flotando en el silencio. Veía preguntas que aún no tenían lenguaje. Nació en Viena, en 1887, una ciudad de óperas, cafés con humo y ciencia floreciendo, pero también de silencios densos, de mentes encerradas en sus castillos interiores. Desde niño, Erwin fue distinto, no por ser más brillante, aunque lo era, sino por su manera de mirar. Su padre, Rudolf, era botánico. Le enseñó a observar, no solo a mirar. Le hablaba del orden oculto en la naturaleza, de la simetría en las hojas, de la geometría viva en cada célula. Y su madre, Georgine, de raíces austriacas y alemanas, le transmitió el amor por las palabras, por el arte, por el pensamiento libre. Esa mezcla, ciencia y sensibilidad, no se da todos los días. En Erwin germinó como una inquietud constante. No le bastaba con saber cómo funcionan las cosas. Quería entender por qué existen en primer lugar. Ya de pequeño hablaba varios idiomas, incluido el inglés, y leía poesía con la misma naturalidad con que resolvía ecuaciones. Se sentía tan cómodo con Goethe como con Newton, y mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él escribía pequeños ensayos sobre la naturaleza de la luz. A los 11 años, tuvo su primer contacto serio con la física, y algo cambió. No fue un descubrimiento como tal, sino una sensación, como si la física fuera un espejo que reflejaba no solo el mundo exterior, sino también su propio interior. El universo no está allá afuera, escribiría años después. Está dentro de nuestra conciencia de él. Pero cuidado, no era un niño aislado ni introvertido. Era curioso, sociable, aunque siempre con esa mirada como de quien está en otro plano, como si escuchara una melodía que los demás no alcanzaban a oír. Entró a la Universidad de Viena en 1906. Tenía 19 años. Allí encontró un mundo fértil para su mente. Debates sobre relatividad, ondas, partículas. Pero también encontró algo que no esperaba, un exceso de certeza. Muchos de sus profesores hablaban como si la ciencia lo explicara todo, como si no quedaran misterios, y eso lo incomodaba. A veces, en sus libretas, junto a las fórmulas, garabateaba frases filosóficas, preguntas sobre el tiempo, sobre el yo, sobre la muerte. No era por pose, era necesidad. Durante esos años, descubrió algo que marcaría toda su vida, los textos del pensamiento hindú, especialmente el Vedanta. Quedó fascinado con una idea muy antigua y muy extraña para la mente occidental, que todos somos uno, que la separación entre el observador y lo observado es una ilusión. Esas ideas no eran parte del currículo, pero para él eran más importantes que cualquier clase, y eso empezaba a separarlo de sus colegas. También fue en esos años donde comenzó a gestarse una contradicción interna que lo acompañaría siempre. Por un lado, era extremadamente racional, preciso, lógico. Por otro, anhelaba una unidad total, algo que trascendiera los límites de lo que se puede medir. Esa tensión, entre la claridad matemática y el anhelo espiritual, sería el núcleo de toda su obra. Y también, de sus crisis. A veces, salía a caminar solo por los bosques cercanos, no para despejarse, sino para pensar más profundamente. Se detenía frente a un árbol, y se preguntaba si ese árbol existía cuando nadie lo miraba. No era un juego mental, era una duda real, existencial. Y en esos paseos silenciosos, el joven Schrödinger comenzaba a intuir que la física, tal como se enseñaba, no era suficiente, que quizás había algo esencial, que se estaba escapando. Erwin Schrödinger no quería ser solo un físico, quería ser un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que puede calcularse y lo que solo puede sentirse. Pero el mundo no siempre deja espacio para eso. Después de doctorarse, pasó varios años dando clases en distintas universidades. Stuttgart, Jena, Breslavia. Era un profesor carismático, aunque a veces impaciente. Más que transmitir datos, buscaba encender llamas. Se casó joven, con Annemarie Bertel. Una relación compleja, abierta.
adelantada a su tiempo. Ella fue un pilar constante, incluso mientras él se perdía, literalmente, en otras pieles. Porque sí, Schrödinger fue un amante apasionado. A menudo mezclaba ciencia y deseo. Algunos de sus descubrimientos más importantes los escribió en habitaciones alquiladas, acompañado no solo por cuadernos, sino por amantes. ¿Escandaloso? Tal vez. Pero en su mente, el amor y el conocimiento no estaban separados. Eran expresiones distintas de un mismo impulso: fundirse con lo otro. En 1925, se tomó unas vacaciones inusuales. Se fue solo a un chalet en los Alpes suizos. Llevaba cuadernos, lápices y a una mujer cuya identidad aún es debatida. Pero lo que nació en esa cabaña no fue solo una historia de pasión. Fue una de las ecuaciones más importantes del siglo XX. Durante semanas, Schrödinger caminó, meditó y escribió sin parar. Y allí, en el silencio de la montaña, formuló lo que hoy llamamos la ecuación de onda de Schrödinger, una fórmula capaz de describir el comportamiento cuántico de una partícula como si fuera una onda, una ondulación de posibilidades, un lenguaje que no decía dónde estaba algo, sino qué podría ser. Era una ruptura con el pasado. Antes, la física quería certezas, posición, velocidad, trayectoria. Ahora, aparecía algo nuevo: probabilidad, como si el universo ya no fuera una maquinaria, sino una sinfonía inestable, como si las cosas no existieran del todo, hasta que alguien las observa. Su artículo fue recibido con entusiasmo, incluso con reverencia. Einstein lo felicitó personalmente. La comunidad científica comenzó a ver a Schrödinger como una nueva estrella. Pero en su interior, algo no encajaba. No era que dudara de su propia ecuación, era que intuía que esa ecuación no lo explicaba todo, que detrás de esas ondas matemáticas seguía habiendo un misterio sin resolver. Poco después, Niels Bohr y Werner Heisenberg impulsaron la interpretación de Copenhague, una forma de entender la mecánica cuántica donde las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos. Para muchos, fue una solución elegante. Para Schrödinger, fue una renuncia, una traición a la idea de una realidad objetiva. No me gusta esa interpretación, dijo. No creo que el acto de observar cree el mundo. Él buscaba algo más profundo, una unidad subyacente, un campo donde mente y materia no estuvieran separados, mientras otros se enamoraban del azar cuántico. Él empezaba a sentir que la física se había vuelto cómoda con el absurdo. Y así, lentamente, comenzó a alejarse. Volvió a sumergirse en la filosofía india. Escribía cartas donde citaba el Bhagavad Gita. Soñaba con una física que no necesitara observadores, ni colapsos, ni paradojas. Y sin embargo, él mismo estaba a punto de crear una de las paradojas más célebres de la historia. Una idea que nacería no para explicar, sino para protestar. Pero antes de abrir esa caja, hay que entender su intención. Schrödinger no quería confundir, quería sacudir, porque para él, lo que estaba en juego no era un experimento, era el alma de la física. Todo el mundo ha oído hablar del gato de Schrödinger. Pocos saben que Schrödinger odiaba esa idea. No era una broma, no era un experimento serio, era una provocación, una forma elegante y desesperada de decir: esto no tiene sentido. Año 1935. Erwin ya no se sentía parte del círculo brillante de los físicos cuánticos. Los había visto entusiasmarse con un universo que parecía depender de la mirada humana, donde las cosas no existen hasta que alguien las mide, donde la realidad es un juego de azar. Para él, eso era inaceptable, no porque fuera demasiado racional, sino porque tenía un respeto profundo por el misterio, pero no por el absurdo. Así que hizo lo que hacen los que piensan distinto. Planteó una historia. Un gato, dentro de una caja. Un dispositivo con una sustancia radioactiva que puede o no descomponerse. Si lo hace, se libera veneno. Si no, el gato vive. Pero, como nadie abre la caja, no sabemos qué ocurrió. Y según la interpretación dominante, el gato está muerto y vivo a la vez. Un superestado de la realidad. Y Schrödinger dijo: ¿ven lo ridículo que suena? Pero el mundo no escuchó la ironía.
La paradoja fue tomada al pie de la letra, convertida en ícono pop, en chiste de físicos, en símbolo de lo cuántico. Una idea para cuestionar, fue tomada como afirmación. Una paradoja para despertar, se convirtió en dogma, y ahí, una vez más, se vio solo. En cartas privadas, escribía con frustración: me niego a aceptar que un sistema esté en un estado de indefinición absurda. No puede ser que la realidad dependa de que alguien la mire. La paradoja del gato no era sobre el gato, era sobre la conciencia, sobre esa línea invisible entre lo que medimos y lo que somos. Para Schrödinger, esa línea no existía. No había dos mundos, el de la materia y el de la mente. Había uno solo, inseparable, y lo que llamamos realidad era apenas una manifestación de esa unidad. Pero esa visión no tenía lugar en la física de su tiempo. Era demasiado filosófica, demasiado espiritual, demasiado incómoda. Así que comenzó su exilio silencioso, no físico, sino interior. Viajó, dio conferencias, escribió. Pero algo se había quebrado. El entusiasmo por las matemáticas puras fue cediendo paso a un interés cada vez mayor por la filosofía, la biología, incluso la mística. Muchos lo consideraban un sabio excéntrico, otros, un desertor de la ciencia dura. Pero él no lo vivía así. Simplemente, ya no podía seguir fingiendo que la física moderna explicaba el mundo. En su mente, el universo no era un laboratorio, era un misterio, no un sistema de partículas, sino una danza de totalidad. La mente y el mundo son uno solo, escribiría. Quien busca la verdad debe tener el coraje de mirar más allá de los instrumentos. Su gato seguía en la caja, pero ahora era él quien vivía encerrado. Entre el respeto de sus colegas y su propia desilusión, entre la precisión de su mente y el anhelo inmenso de una verdad que no podía medirse. Y sin embargo, no se rindió, no cayó en el cinismo, no buscó fama ni polémica, siguió pensando, siguió escribiendo, siguió buscando, como si supiera que la verdadera paradoja no estaba en el gato, sino en el ser humano. Ese ser que, aún rodeado de conocimiento, sigue sin entender qué es estar vivo de verdad. A los ojos del mundo, Erwin Schrödinger ya había alcanzado la cima. Premio Nobel, reconocimiento internacional, una ecuación que llevaba su nombre. Pero a los ojos de sí mismo, apenas estaba empezando a entender algo, y no era física. Era unidad. Vivía con una sensación persistente, que todo lo que había aprendido, las ondas, las partículas, las probabilidades, eran apenas sombras, proyecciones, y que, detrás de ese telón, había algo que la ciencia no podía tocar, pero que estaba ahí. No se trataba de religión, sino de una percepción intuitiva. La realidad no está hecha de cosas separadas. No hay yo y mundo, no hay sujeto y objeto, solo hay uno. Descubrió que esta intuición tenía nombre antiguo, Advaita Vedanta, una rama de la filosofía india que enseña que la conciencia es lo único real, que todo lo demás, cuerpos, pensamientos, tiempo, son manifestaciones de una misma fuente. Ese concepto, Tat Tvam Asi, tú eres eso, lo tocó profundamente, y durante años lo estudió, lo meditó, lo vivió. En 1944 publicó un libro pequeño pero inmenso, ¿Qué es la vida? Una obra donde la biología, la física y la metafísica se encuentran. Allí propuso que la vida no podía explicarse solo con química, que había un orden interno, una información, una estructura más profunda que aún no entendíamos. Décadas después, esa intuición sería considerada precursora de la biología molecular. Pero en su tiempo, fue recibida con escepticismo. Y así pasó algo curioso. Cuanto más se alejaba Schrödinger de la física ortodoxa, más solo quedaba. Ya no formaba parte de los debates de vanguardia. Ya no lideraba proyectos. Era visto como una figura respetada, pero anacrónica, como si su tiempo ya hubiese pasado. Él, sin embargo, no parecía afectado. Se instaló en Irlanda, en el recién fundado Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. Allí, en medio de lluvias suaves y paisajes verdes,
Pasaba los días leyendo a los Upanishads, escribiendo ensayos, caminando sin rumbo. Era, en cierto modo, un monje laico, un sabio que ya no buscaba respuestas, sino sintonía. En uno de sus textos más personales, escribió: la conciencia no se puede explicar en términos físicos, porque ella es lo que permite toda explicación. Y esa frase resume su pensamiento final, que lo fundamental no es el universo, sino la experiencia de ser, la conciencia como fundamento, como lo que es, antes de cualquier observación. Sus contemporáneos lo miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Qué hace un físico hablando de unidad espiritual? ¿Qué hace un científico citando mantras? Pero para Schrödinger no había contradicción, solo un error de perspectiva. La ciencia no contradice la espiritualidad, decía, solo contradice la superstición. El mundo, sin embargo, no estaba preparado para esa síntesis, no aún. La física seguía avanzando hacia lo práctico: computación cuántica, física de partículas, modelos cada vez más técnicos. Y en ese mundo, Schrödinger parecía un eco lejano, pero él no buscaba volver al centro. Estaba, finalmente, en paz con su margen. Caminaba por los jardines del instituto como quien ya ha hecho las preguntas esenciales, y ahora simplemente escucha al viento, al silencio, a eso que no puede nombrarse, pero que nunca deja de ser, porque en el fondo, Schrödinger no quería respuestas, quería presencia. Quería habitar ese instante donde el pensamiento se detiene y solo queda la experiencia, como un lago inmóvil, como un espejo sin imagen. Erwin Schrödinger murió en 1961, en Viena, la misma ciudad donde había nacido 73 años antes, la misma donde, de niño, miraba las hojas con su padre y se preguntaba qué había detrás del orden. Murió sin ruido, sin homenajes masivos, sin titulares globales, pero tampoco lo habría querido, porque para él lo esencial nunca estuvo en lo visible, ni en lo que puede medirse, y tal vez por eso su legado quedó durante años en una especie de pausa, recordado por su ecuación, reducido al gato cuántico, simplificado hasta convertirse en caricatura. Pero si uno se detiene, si uno escucha con atención, hay algo más, algo que sigue latiendo en sus textos, en sus frases olvidadas, en sus preguntas sin respuesta. Un mensaje, casi secreto, como escrito en voz baja. Un mensaje que dice: no aceptes lo absurdo solo porque es elegante. No sacrifiques el misterio por la fórmula. No olvides que tú, quien observa, también eres parte de lo observado. Hoy, vivimos en un mundo donde la ciencia avanza a velocidades vertiginosas, donde podemos manipular genes, crear inteligencia artificial, observar galaxias a millones de años luz, y sin embargo, muchas veces seguimos sintiéndonos vacíos, divididos, como si todo el conocimiento no pudiera llenar ese silencio interior. Es ahí donde Schrödinger vuelve a importarnos, porque él también vivió esa división, y no la resolvió huyendo, ni negando, ni dogmatizando. La habitó, la escuchó, y desde ahí buscó una síntesis más profunda. Solo hay una conciencia, escribió, y tú y yo somos parte de ella. No lo decía como místico, ni como gurú. Lo decía como científico, como alguien que había visto el mundo microscópico y había entendido que, en el fondo, todo está conectado. Volvamos, por un momento, al gato. Ese símbolo que tantos usan como chiste, como curiosidad, en realidad es un espejo. Nos pone frente a una pregunta que va más allá de la física. ¿Qué hacemos con aquello que no podemos ver? ¿Lo negamos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo convertimos en paradoja? ¿O aprendemos a convivir con él? El gato no estaba muerto ni vivo. La realidad, decía Schrödinger, no puede encerrarse en categorías binarias. Es más como un río, como una danza, como un flujo que solo puede ser comprendido desde dentro. Y quizá por eso, su pensamiento vuelve a cobrar fuerza hoy, cuando necesitamos una ciencia con alma, cuando intuimos que la conciencia no es un subproducto, sino el punto de partida. Schrödinger no fue un santo. Tuvo contradicciones, errores, excesos,
Pero en medio de todo, mantuvo encendida una llama rara, la capacidad de hacerse preguntas que nadie quería hacerse, y sostenerlas, sin desesperar. Eso, quizás, sea la verdadera sabiduría. No tener respuestas, sino vivir con profundidad las preguntas. Él no buscaba demostrar que tenía razón, solo quería entender qué significa ser, y en ese intento, nos dejó un legado silencioso, uno que no está en las fórmulas, sino en el espacio entre ellas, en ese instante sutil donde una ecuación se detiene, y aparece el misterio. Y tal vez por eso, todavía hoy, cuando abrimos la caja del gato, no encontramos solo una paradoja. Encontramos el eco de una mente que, desde las montañas, desde el silencio, desde la unidad, nos sigue susurrando: tú eres eso. Si esta historia te hizo pensar, si algo en ella resonó contigo, aunque no sepas bien qué, quizás valga la pena seguir explorando juntos. Aquí, en este canal, abrimos cajas como la de Schrödinger, no para encontrar certezas, sino para mirar con otros ojos. Si te gustó este viaje, te invito a suscribirte, a darle al like si sentiste que valió la pena, y a dejar un comentario. No importa si es una reflexión, una duda o una simple palabra, porque lo hermoso del conocimiento es que no termina en uno solo, se enriquece cuando se comparte. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima mente brillante y el próximo misterio que valga la pena habitar.